Ahora, pues ustedes pues, se preguntarían pues, de qué manera podemos obtener este tipo de redes de polímeros. Existen dos tipos de polimerizaciones que podemos llevar a cabo para poder obtenerlo. Una es la síntesis secuencial y la otra es la síntesis simultánea. ¿De qué depende esto? Bueno, la síntesis secuencial depende mucho de las velocidades de reacción de cada polímero. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un polímero que polimeriza, que reacciona después de 12 horas, y tengo otro polímero que polimeriza a las 4 horas. Entonces ahí mi diferencia en el tiempo de reacción es muy, muy diferente, y en ese momento yo puedo recurrir a este tipo de síntesis. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos las soluciones, por ejemplo, del monómero número 1 del polímero que yo desee con su agente de entrecruzamiento. Polimerizamos la primera fase y luego podemos agregar la segunda fase con su monómero 2 y su agente de entrecruzamiento. ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? El material, la segunda fase, va a empezar a polimerizar. Pero como ya la primera está de una manera sólida, la segunda fase va a empezar a crecer mediante enredos moleculares en este primer polímero. Una vez que se tienen esos enredos moleculares, bueno, generamos lo que son los entrecruzamientos y podemos obtener la red interpenetrada mediante la síntesis secuencial. En cambio, si tengo materiales que pueden reaccionar en un tiempo similar, pues simplemente podemos recurrir a la síntesis simultánea de las IPM. ¿En qué consiste? Pues simplemente voy a agregar a mi reactor los monómeros que yo quiera reaccionar con mis agentes de entrecruzamiento y las materias primas que voy a utilizar, y lo que hacemos es generar la polimerización, ya sea que se requiera calentamiento o a lo mejor se requiere alguna energía adicional como la luz ultravioleta o el ultrasonido, entre otros, para poder generar al final la red interpenetrada simultánea. Pero aquí vamos a poder tener este polímero que va a polimerizar casi al mismo tiempo ambas fases de cada uno de ellos. ¿Algún ejemplo de aplicación? Ok, ya sabemos que es un polímero, que son las redes interpenetradas, cuáles son sus tipos, pero pues ¿para qué me podrían servir? Un ejemplo es la modificación de las propiedades mecánicas, por ejemplo, del polimetacrilato de metil, que comúnmente se conoce como PMMA. El PMMA es un material que tiene la característica de ser transparente, tiene una muy buena transparencia en la región del visible, lo podemos ver a través de él con nuestros ojos, utilizando la luz visible, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tiene la desventaja de que este plástico es muy rígido. Entonces, si nosotros lo ponemos a la intemperie, va a llegar un momento en que va a empezar a fragmentarse y va a empezar a romperse. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, este PMMA en alguna ventana o en algún domo para invernadero o en por ejemplo, algún cristal para los carros, realmente no lo podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque si chocamos se va a romper el material. Entonces, esto es un ejemplo en donde podemos obtener las redes interpenetradas. ¿De qué manera? Bueno, podemos mezclar lo que es el PMMA con algún polímero que le imparta la ductilidad que este PMMA no presenta. Y también, de la misma manera, podemos adicionar algunos agentes como las nanopartículas, que en este caso se agregaron de fosfato de cerio, que son nanopartículas luminiscentes, con el objetivo de prolongar el tiempo de vida del material. Porque este tipo de nanopartículas, ¿cómo actúan? Bueno,
Imagínense que yo voy a poner mi red interpenetrada sin las nanopartículas ahí como domo en un invernadero. ¿Qué va a pasar? Toda la luz ultravioleta que venga del sol la va a absorber el plástico. Y va a llegar un momento en que va a tener una falla y se va a romper. En el momento que le estamos agregando nanopartículas luminiscentes, lo que va a suceder es que estas nanopartículas van a absorber la radiación ultravioleta del sol y luego van a emitir en una radiación en donde el polímero, el plástico, es completamente transparente. Y esto pues va a evitar a que se dañe estos materiales. Y al mismo tiempo se va a prolongar este tiempo de vida. O sea, porque pues ya el plástico no va a estar absorbiendo toda esa luz y ya no se me va a romper, sino que va a durar un poco más de tiempo. Bueno, este tipo de nanopartículas de fosfatos de cerio específicamente tienen dos tipos de morfologías que ya se han estudiado. Unas son del tipo varilla, como las que vemos aquí en esta micrografía, y otras son más pequeñitas que son del tipo esférica. Aquí está representado en estas imágenes. Entonces, ¿de qué manera podemos obtenerlas? Bueno, simplemente aquí como son materiales, son polímeros que tienen diferentes velocidades de reacción, yo voy a considerar la síntesis secuencial de las redes interpenetradas. ¿En qué consiste? Bueno, voy a poner a calentar mis materias primas, que son los glicoles, para poder obtener el poliuretano. Luego dejamos que se enfríe el reactor y agregamos lo que son los monómeros de cada fase. Para el poliuretano es el hexametilendisocianato, para el PMMA es el metacrilato de metilo y el trimetilolpropano trimetacrilato con sus respectivos catalizadores. Si yo quiero, o bueno, si alguien desea, le puede agregar estas nanopartículas, pero tenemos que encontrar cómo podemos dispersar estas nanopartículas. ¿Por qué? Porque normalmente vienen en polvo y de cierta manera están aglomeradas unas con otras. Entonces hay diferentes métodos de dispersión que se pueden utilizar. Puede ser, por ejemplo, la agitación magnética o el uso de ondas de ultrasonido en un baño ultrasónico. Aquí en este caso, bueno, los estudios que se han generado han demostrado que el ultrasonido es mucho mejor que la agitación mecánica. Solamente que aquí tenemos que tomar en cuenta que para poder dispersar estas nanopartículas mediante este método hay que controlar la temperatura. O sea, no puede pasar la temperatura por encima de 30 Celsius porque lo que va a suceder es que en lugar de que podamos dispersar homogéneamente estas nanopartículas, lo que va a suceder es que se me van a aglomerar con la temperatura. Entonces hay que tomar estos parámetros en cuenta. Una vez que tenemos las soluciones, podemos agregar el catalizador y yo le voy a decir a la solución, bueno, ya poliuretano puedes empezar a polimerizar porque ya te agregué tu catalizador. ¿Qué es lo que hacemos? Esa solución la vamos a verter en un, adicionar en un molde de... Disculpen, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Jóvenes, un favor, chequen si sus micrófonos están apagados, si son tan amables. Sí, por favor, gracias. Entonces, lo que hacemos es que en un molde de teflón agregamos esta solución. Por ejemplo, aquí les puse una fotografía de este molde y después de 18 horas lo dejamos ahí y después de 18 horas vamos a polimerizar la fase del poliuretano. Y luego lo que hacemos es que ponemos ese mismo molde bajo una lámpara ultravioleta. Entonces, en el momento que lo pongo en la lámpara, la fase del polimetacrilato de metilo, el PMMA, va a empezar a difundirse en el poliuretano con enredos, puros enredos moleculares, para generar una placa de plástico
que es más o menos como de 4 a 5 milímetros de espesor, que es la que vemos aquí. Y posteriormente podemos empezar a analizar sus propiedades para ver si realmente obtuvimos estos polímeros o si las nanopartículas pueden, por ejemplo, modificar esta polimerización, o sea, si afectan o no. Un tipo de caracterización que es muy importante para los polímeros es la espectroscopía de infrarrojo. Mediante la espectroscopía infrarrojo, nosotros podemos determinar los grupos funcionales de cada polímero, es decir, por ejemplo, si mi polímero tiene grupos funcionales que son OH o tiene un carbono-hidrógeno o un carbono-carbono, todo eso lo podemos ver mediante espectroscopía de infrarrojo. Y de la misma manera podemos evaluar o monitorear estos procesos de polimerización. Por ejemplo, aquí nada más como de manera general, yo aquí esperaría una señal de estos grupos NCO para el caso de las materias primas. Pero como no están apareciendo en esta parte, esto significa para mí que ya el poliuretano, el monómero y su glicol reaccionaron completamente para formar el poliuretano. Y de la misma manera podemos identificar todos los grupos funcionales del PMMA, por ejemplo.